Cachivaches. Hoy nos encontramos con Hugo Montes de Oca, psicólogo de cabecera, terapeuta, doctor. ¿Qué se supone? ¿Cuál es la diferencia o cómo es el término correcto en el cual te tengo que presentar? Porque esa de repente suele ser una confusión que nosotros como pacientes tenemos, ¿no? ¿Cómo presentarnos? Vamos a ver al doctor, vamos a ver al psicólogo, vamos a ver al curalocos, vamos a ver ¿a qué? ¿A quién vamos a ver? ¿Cuál sería la definición correcta para ustedes? Bueno, fíjate que es un mundo muy interesante el que estás tocando en este momento. Pues sí, efectivamente, hay quienes nos dicen doctores, ¿no? Hay quienes nos dicen psicólogos, hay quienes nos dicen terapeutas. El término tal vez más adecuado sea licenciado, porque finalmente el psicólogo estudia una licenciatura, ¿no? en psicología. Sin embargo, licenciado, pues es una costumbre decirle licenciado al abogado, ¿no? En el caso del terapeuta, pues bueno, decir terapeuta también muchas veces suena como que muy largo, ¿no? Decir psicólogo, bueno, las palabras esdrújulas se vuelven más largas, ¿no? Entonces lo que la costumbre indica es que pues, se nos llame doctores, a pesar de que no necesariamente tenemos un doctorado o de que no seamos doctores médicos, ¿no? como tales. No es lo correcto, sin embargo, pues es lo más usual, y más si tomamos en cuenta que hay pues ciertas, vamos a decir, áreas a las que se dedica el psicólogo que tienen que ver con la salud. Pues bueno, el paciente tiene mucho a llamarnos doctores porque de alguna manera van con esta persona, con el psicólogo, con el terapeuta para recuperar su salud mental, ¿no? Entonces, psicólogo pues es un término muy largo, ¿no? Licenciado pues es un término que confunde un poquito. Doctor pues es alguien con quien vas a recuperar la salud. Es lo que más se hace, aunque no es lo correcto. Sí, yo creo que nos asociamos mucho a la idea, ¿no? De tengo un problema o me siento mal, sobre todo, ¿no? Me siento mal, entonces voy a que me curen. Claro. ¿Y quién generalmente nos cura? Pues el doctor, ¿no? Entonces llegamos y, oiga, doctor, tengo este problema, me siento así, me siento mal, me siento, ¿no? Es como la terminología. Efectivamente. ¿Cuáles crees que sean los pasos? Digo, sé que no existe como tal, ¿no? De primer paso, segundo paso, síntomas, ¿no? ¿Cuándo crees que es necesario ir con ustedes? Ok. Fíjense, yo podría decir que hasta para cada persona hay un psicólogo en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología es un área de conocimiento bastante amplia, bastante extensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que de entrada las grandes ramas de la psicología es la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología laboral, la psicología social, ¿no? Pero además tenemos que dentro de la psicología clínica, por ejemplo, está el psicoanálisis, está la terapia conductista, está la terapia sistémica, está la hipnoterapia, la terapia estratégica, la terapia racional emotiva, la terapia... Hay 1000, ¿no? Y dentro de esos mismos enfoques terapéuticos hay especies de subenfoques, ¿no? Entonces, realmente depende mucho de qué es lo que deseas, cuál es tu objetivo al acudir a un psicólogo y cuál es el tipo de problema que estés presentando, ¿no? Sin embargo, esto es como un segundo término. En primer término, cualquier situación de malestar o que uno diga, tengo un problema, tengo esta situación, no he podido solventarla por mí mismo, parece que mientras más intento resolverlo, más empeora, necesito un empujoncito externo, por así decirlo, ese es el momento adecuado para acudir con un psicólogo. La elección del psicólogo pues ya estará dada de acuerdo al tipo de problema que presentes y de acuerdo también al tipo de terapeuta que necesites, ¿no? Como psicólogo, ¿qué te apasiona? Me apasiona conocer cómo funciona la gente, ¿no?
no por qué la gente hace las cosas, ¿no? Sino cómo, cuáles son los mecanismos que hacen que la gente se mueva en determinada dirección o en otra dirección, o qué es lo que hace que la gente no se mueva, cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo funciona en diferentes circunstancias. Efectivamente, ¿no? Entonces el hecho de por qué la gente a veces hace cosas que le dañan, que le dañan, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser persuadida de algo que a lo mejor nunca se había dado cuenta antes o no quiere hacer? O este tipo de cosas a mí me genera mucha curiosidad, y poder lograr cosas en mi trabajo utilizando estos principios, estos cómos, es algo que a mí me gusta mucho, que a mí me interesa y me apasiona, y que uno nunca termina de aprender. Claro, mito o realidad, porque no me van a dejar mentir. Yo siento que cuando hablo con un psicólogo digo, ¡ah! Me está analizando, ¿no? No sé si te suene ya repetitivo, pero generalmente solemos pensar en eso, ¿no? En que estamos con un psicólogo y ya me está analizando, y son así, y entonces nada más están viendo. En realidad son así. Bueno, pues, tú me vas a decir que no. Bueno, quién sabe. No, pues mira, en realidad depende mucho también del psicólogo, su cosmovisión, ¿no? No tenemos que perder de vista que finalmente el psicólogo pues, es una persona también, ¿no? Y que tiene sus propios intereses y tiene su propia manera de ver el mundo, ¿no? Yo creo que hay cosas que definitivamente en el momento en que uno las sabe, uno no puede volver a ver a la gente igual. Uh-huh. Entonces, hay ocasiones, o sea, el psicólogo yo creo que es una de las carreras en las que se aprenden tantas cosas, ¿no? Y no se deja de aprender nunca, que cada vez que sabes algo acerca de cómo funciona la gente, tú ya no la puedes percibir de la misma manera. Y no significa que uno esté analizando, ¿no? en todo momento, sino que significa que hay cosas que uno ya ve y que muy probablemente no puede dejar de ver. Ya se amplía hasta cierto punto la percepción de lo que hay de las otras personas, ¿no? Hay psicólogos que lo dicen, hay psicólogos que no lo decimos. Yo me considero dentro de este grupo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a lo mejor percibo en ti algún patrón de conducta que he visto muchas veces o algo así, pero o sea, yo pienso que lo más prudente pues es simplemente guardar silencio y continuar con la relación de manera normal, ¿no? Hay otros psicólogos que sí prefieren decirlo y todo esto. Esto ya tiene que ver un poquito con los aspectos éticos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, mi ética a mí me marca que las personas se darán cuenta de lo que se tendrán que dar cuenta en el momento en el que lo van a tener que hacer, ¿no? Y uno no tiene que estarlos apresurando ni nada, ¿no? Sino que son cosas que maduran solitas y que se presentan ante la vista de la misma persona solitas, ¿no? Eso es dentro de mi perspectiva. Hay otras perspectivas éticas un poquito distintas. Habrá quien diga, bueno, si yo puedo hacerle ver a la persona algo y la persona no lo está viendo y va a ser para su beneficio, pues se lo voy a hacer ver, ¿no? Y entonces son los que te dicen, los que en este caso yo considero más prudente el silencio. Uh-huh. ¿Crees que ha cambiado, o tú cómo has visto el cambio que se ha dado en respecto al tabú de los psicólogos? Porque yo, por ejemplo, aún recuerdo, ¿no? Que de repente le decían, oye, ¿por qué no vas a ver un psicólogo? No, si yo no estoy loco, yo no necesito de esas cosas, ¿no? Ya sabes, cómo ha cambiado esa forma de pensar, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que sí ha cambiado un poco ese hecho del tabú de decir, pues los psicólogos son para locos, yo no estoy loco y pues no tengo que ir a uno, porque yo en comparativa lo hago como con un adicto, ¿no? O sea, el adicto no se da cuenta que tiene un problema y entonces se la pasa diciendo, yo no tengo un problema, o sea, yo cuando quiera puedo dejar de tomar, puedo dejar de fumar, sea la adicción que tenga, ¿no? Entonces no busca la ayuda hasta que alguien
o los encamina, los lleva. Generalmente suele pasar, por ejemplo, como con los hijos, ¿no? Me platicaba que casi no son ellos los que van y piden ayuda, sino los papás van y, pues, oye, mi hijo necesita ayuda, ¿no? Entonces, ¿sí crees que ha evolucionado un poco la forma de pensar respecto a los psicólogos? Ok, bueno, primero tengo que mencionar que yo la experiencia que tengo como terapeuta específicamente es de aproximadamente, estamos hablando de 5 años más o menos, 5 años. Considero que no es el tiempo suficiente como para que yo diga, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque 5 años no es nada, ¿no? Si tuviera yo, por ejemplo, 30 años de experiencia, estaría más capacitado para responder esta pregunta de manera adecuada desde lo que yo he visto. Sin embargo, no es una pregunta que no pueda responder porque he escuchado la experiencia de otros terapeutas muchísimo más experimentados que yo. Bueno, las personas que nos están viendo en este momento, que tengan también un poquito más de edad, pues bueno, también pueden darse cuenta de esto. Yo lo que he escuchado es que por ahí de los años 50, de los años 60, el psicólogo era un tabú completamente, ¿no? Porque el que iba con el psicólogo era porque efectivamente tenía un problema mental, una enfermedad mental, no solo un problema mental, sino una enfermedad mental, ¿no? Y además los modelos terapéuticos disponibles en esa época eran modelos muy patologizantes, ¿no? Es decir, llegabas y era como era el doctor, ¿no? El doctor te veía y te decía, tienes gripe, ¿no? O tienes asma bronquial, o etcétera, ¿no? Ese es un diagnóstico nosológico. Poner ya la etiqueta como tal, ¿no? Así es. Y en el caso del psicólogo, pues no era muy diferente en esos momentos, ¿no? Llegabas con el psicólogo y el psicólogo te hacía una serie de preguntas, una serie de tests, y llegaban a la conclusión de que pues tienes una neurosis, ¿no? O una histeria, o un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, realmente los modelos terapéuticos de esos momentos hacían o mantenían el tabú, ¿no? Como una persona que va al psicólogo no está enferma mental si el mismo psicólogo te dice que tienes una enfermedad mental, ¿no? Y evidentemente a nadie le gusta estar enfermo, ¿no? A nadie le gusta que te digan tienes una enfermedad mental o así naciste o este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí era un tabú muy fuerte, un tabú muy arraigado. Yo creo que a partir de los cambios en la concepción de la terapia desde los mismos terapeutas, esto ha ido cambiando, ¿no? Ya se ha pasado o se ha evolucionado a la despatologización del paciente. Ya no se le ve como un enfermo, se le ve como una persona que en sus patrones interaccionales con su entorno, como una persona que su manera de responder hacia ciertas cosas generan la situación problemática. Ya no es una enfermedad, ¿no? Sino que el problema tiene causas interaccionales, tiene causas ambientales, tiene causas comunicacionales, y esto puede generar un poquito más de apertura, ¿no? Ya se desataniza al paciente, y el terapeuta también deja de ser ese satanizador, estigmatizador, etiquetador, ¿no? Que era antes. Entonces ha sido un proceso bastante bilateral en este sentido, ¿no? La persona le quita el tabú en tanto el modelo psicoterapéutico va cambiando, ¿no? Y el modelo terapéutico va cambiando también en cuanto a las personas le van quitando el tabú, ¿no? Quiero entender que es como, por ejemplo, ¿no? Se manejaba, yo tengo un problema, y ese problema entonces lo dejo ahí, tengo otro problema y lo pongo encima, y tengo otro problema y lo dejo encima, y vamos creando una serie de problemas que ahí se quedan, ¿no? Y creo que el método que ahorita ocupan los psicólogos, y es muy bueno, es como una
madeja de estambre, ¿no? De abuelita. Entonces está el nudo. Entonces lo que hacen es ir quitando cebra por cebra, buscar dónde está realmente el nudo para seguir adelante y no llenarnos de nudos, ¿no? Como para no encontrar el problema. Creo que esto es más como buscar el problema de raíz. Bueno, esa es una manera, ¿no? Hay muchas maneras. Yo considero que las maneras varían tanto como los enfoques, ¿no? Y no solamente como los enfoques, diferentes enfoques tienen muchas técnicas distintas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay 1000 caminos para llegar a la solución de un problema. Que dices es algo, es una manera de hacerlo, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver el problema en sus particularidades. Hay veces que el problema no es precisamente algo de una causa escondida en una madeja, ¿no? Hay veces que el problema es otra cosa, ¿no? Viene de la manera en que interactuamos con los demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la solución va a estar dada por cómo está el problema. Definitivamente esa es una de las maneras más comunes de hacerse los problemas, ¿no? De ir juntando, y por lo tanto es una de las maneras más comunes de hacer terapia, de igual manera, ¿no? Pero si los problemas son o tienen un mecanismo distinto, también se pueden desmontar de una manera distinta. El estrés, ¿en dónde crees que de dónde crees que puede entrar? Porque ahorita ya vivimos en un mundo que de verdad, o sea, ya vamos manejando y ya le estamos pitando al de enfrente, ya si se frena, si se para tantito, ya nos enojamos, y es como, pienso, ¿no? Que es una forma de cómo nosotros sacamos tanto estrés que tenemos, ¿no? O sea, no encontramos a veces la manera de cómo sacarlo, y pues obviamente horas pico, acabas de salir, lo que quieres es llegar a tu casa, te encuentras con uno que se te pasa, se te atraviesa, se para esto, el otro, se conflictúa, ¿no? Y es por lo mismo, nos llenamos de tantos nuditos que de repente con uno solito que se suelte explotamos, ¿no? ¿Dónde entraría eso? ¿Cómo crees que se pueda, pues no solucionar, pero al menos cómo se pueda llevar a cabo una buena terapia? Ok. El estrés es un estado de tensión, ¿no? Generalizado. Normalmente una persona cuando está bajo estrés puede deberse a infinidad de factores, ¿no? También hay que ver que los estímulos estresores no son los mismos para todas las personas, ¿no? Es decir, a lo mejor a mí me puede estresar muchísimo el tráfico, a lo mejor a ti no. Yo pues ya lo trato de disfrutar. Pues ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor uno pone su musiquita, ¿no? Hago karaoke en mi carro. Puede ser, pues, hay 1000 maneras, ¿no? El estrés llega a un momento en el que se puede volver incapacitante realmente, ¿no? Llega el momento en que puede generar una situación de un shock nervioso, ¿no? O que te puede llevar a una situación en la que puedes empezar a somatizar esta misma tensión que es fundamentalmente emocional y pasarse al cuerpo, ¿no? Desde mi punto de vista, el cuerpo y la mente no son cosas distintas, ¿no? Entonces muchas veces lo que afecta a la mente, lo que afecta a la parte afectiva de la persona, tarde o temprano puede llegar a afectar al cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, pues hay situaciones que no podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, quienes vivimos en ciudades grandes, estamos hablando de Puebla, estamos hablando del DF, estamos hablando de Guadalajara, Veracruz, Monterrey, pues no podemos evitar el tráfico, ¿no? No podemos evitar, bueno, a lo mejor en Puebla aquí nos podemos dar el lujo de salir para una cita que tengamos una media hora, 20 minutos antes, ¿no? Pero, por ejemplo, que un DFeño, claro, ¿no? Diga, voy a salir media hora antes, voy a salir a la 1 para encontrarme con esta persona a la 1:30, bueno, pues es un sueño dorado, ¿no? A menos que viva en la esquina. Sí, claro. Entonces, en este tipo de casos uno no puede evitar eso, ¿no? En muchas ocasiones, pues nos vemos
impelidos a ir al trabajo por la necesidad, ¿no? Y tampoco podemos evitar ir al trabajo, ¿no? Muchas veces nuestros jefes están tan estresados y también es algo que muchas veces no podemos evitar, ¿no? Entonces, las cosas están ahí y hay que aceptar que hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿no? Y finalmente no son las cosas las que nos afectan, ¿no? Sino la opinión que tenemos acerca de las cosas. Cuando tú empiezas a ver precisamente la hora de tráfico como una hora en la que puedes hablar por teléfono con una persona que a lo mejor no convives mucho con esa persona, obviamente con tus debidas precauciones, tus manos libres, ¿no? O si lo ves como un momento en el que puedes hacer karaoke sin que tu mamá o tu hermana se burlen de ti, ¿no? Grabarse, por ejemplo, ¿no? O grabarse, por ejemplo. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién lo haga, ¿no? Cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones de manera distinta, entonces se empieza a cambiar el significado que le empezamos a dar que le estamos dando a la situación estresora y deja de tener ese efecto en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el metro, en el DF, pasan muchas cosas, ¿no? No me dejarán mentir, y por cada cambio de estación se sube un vendedor con su mochila que es una bocina enorme, ¿no? Y en una estación tienes banda, en otra estación tienes reggaetón, en otra estación tienes trova y en otra José José, ¿no? Es más variado que la radio, ¿no? Ajá. Prácticamente. O ves gente que se viste un poquito extraño, o ves personas pues, inclusive guapas, ¿no? Simpáticas. Entonces, por ejemplo, si tú le das el significado al metro de que en vez de ser ese lugar donde todo el mundo se apretuja, donde hace calor y todo, donde los olores fluyen, ¿no? Y lo empiezas a ver como un lugar donde puedes hacer un estudio antropológico, se me ocurre, ¿no? Donde te puedes poner a contar, a ver cuántas personas llevan zapatos rojos hoy, o a ver cuántas personas, cuántas parejas hay peleándose, no sé, cualquier cosa. ¿Sabes a mí que me gusta, por ejemplo, cuando veo a las personas y digo, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pasando? O sea, ahorita dónde irá. Ya sabes que te empiezas a hacer la historia en tu cabeza. Entonces vas, ¿qué estará pensando? ¿A dónde irá ahorita? No, pues se va a ver con su novia, que lleva una rosa, se la acaba de dar, Entonces te empiezas a hacer la idea, ¿no? Y apenas estás en eso y ya llegaste a tu destino. Sí, se te va más rápido. Entonces, finalmente, pues es eso, ¿no? Es cambiar el significado de las situaciones estresantes, ¿no? En pocas palabras, como verle el lado positivo. Claro, eso es una manera de verlo. Eso, ya ven, mis cachivaches, ven el lado positivo. Si están en el tráfico, pónganse a cantar, pueden hablar por teléfono, porque de verdad hay veces que ni siquiera podemos avanzar, nos quedamos literalmente parados. O sea, no, ni siquiera es de pasito a pasito, parados. Entonces pónganse a hablar, pónganse a cantar, pónganse inclusive a pensar qué es lo que van a hacer, organizarse. Y sobre todo, salgan temprano de sus casas, planifiquen su día con antelación, porque también una parte que causa mucho estrés es el hecho de no voy a llegar, y este maldito baboso que tengo enfrente no se mueve, viene como 80 y viene muy lento, ¿no? Entonces, si planificamos nuestro día, esto también puede disminuir en gran medida nuestro estrés, ¿no? Eso sí es cierto. Yo me acuso de ser de esas personas. Andale. Porque de repente sí no salgo con tiempo y ya sabes que le vas echando la culpa a y a veces, aunque salgas a tu hora, claro, no falta el accidente, el que hay tráfico, el que cerraron una calle, que eso casi no se da, ¿verdad? Que aquí en Puebla no, menos ahorita que no cierran calles. ¿De qué hablas? En el dado caso que llegara a pasar, ¿no? Exacto. De repente así y ya me cerraron esta calle, que digo, deberían de poner de verdad una página donde digan, mañana se cierra de tal a tal, esto y lo otro, que avisen, pero bueno, como acá no se da, no tenemos esos problemas, ¿no? Aplicación para el teléfono, algo, ¿no? Algo, ¿no? Sí, un Twitter, algo que nos digan ahí, pero bueno, en el dado caso que se dé, pues de repente no tenemos planeadas esas cosas, ¿no? Y eso nos puede generar estrés
Y como dices, si planificamos y nos salimos todavía con tiempo, pues nos da tiempo, bueno, nos cerraron esta calle, tomo una vía alterna, me voy por otro lado. Efectivamente. Ahora sí que te agradezco tu tiempo, espero que lo hayas tomado con tiempo. No, de hecho ya tengo que salir corriendo bueno, para y ya de verdad me está poniendo nervioso la situación. Por Voy favor, a llegar no te me tarde. empieces a estresar, que me empieces a poner, porque eso también, el estrés se contagia. Es increíble, pero de verdad el estrés se contagia. Claro. Si estás con una persona y ya sabes, esas personas que son así nerviositas y viven con el reloj, ¿no? Que acá igual eso casi no se da ahorita, pero vivimos ya con el reloj ajustado, ¿no? A los tiempos. Entonces estamos esto, el otro acá, ya tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y todavía no terminamos de hacer esta actividad cuando ya estamos pensando en la que sigue y en la que sigue. Y la persona que tienes enfrente se desespera. Sí, es así como de, pues ya te tienes que ir, ¿no? Claro. Claro. Entonces por eso no te empiezas a poner nervioso, porque me empiezas a poner nervioso y empezamos a poner a todos nerviosos. No es cierto. Sí, es una cadena realmente, sí, ¿no? Sí, o sea, parece incluso un poquito sacado de la ciencia ficción, pero realmente así es, ¿no? Finalmente, pues es como una sonrisa, ¿no? Si un desconocido en la calle te sonríe de manera sincera, sea quien sea, pues te la va a contagiar. Claro. Y tú se la vas a contagiar a alguien más, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Entonces, contagiemos algo positivo. Algo que funcione, ¿no? Claro. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Algún correo? Ok. Sí, me encuentran en Facebook como Guillermo Hugo Gómez, ¿ok? Yo sé que me presenté como Hugo Montes de Oca, van a decir, bueno, Guillermo Hugo Gómez. Que alguien me explique, producción, pásenme la tarjeta. Pero bueno, así estoy en Facebook. Me pueden localizar al celular 2221 55 97 85. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, cualquier consulta, cualquier asesoría. Bueno, pues nada más estén pendientes porque vamos a ir sacando también una nueva sección. Cualquier tema que quieran ustedes solicitar ahí también para que lo planteemos, y ustedes si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, igual escríbenos, ahí van a salir todas nuestras direcciones por si tienes alguna duda. Y también estén pendientes porque saca también los cursos, hace también los cursos, claro. Los cursos son muy interesantes y yo creo que a todos, aunque no estudiamos psicología, a todos nos ayuda a conocer un poco más de cómo trabaja nuestro cerebro, a ver si cerebro, mente y corazón, ¿no? Porque todo va unido. Y eso nos ayuda, entonces estén pendientes también porque aquí vamos a ir informando. Sí, por cierto, aquí como corte comercial, en este año estamos trabajando arduamente con los cursos. Uno de los cursos que tenemos preparados para el público en general, abierto para cualquier persona que quiera entrar, es un curso, un taller más que nada de 20 horas vivencial, que se llama El arte de la persuasión. En este taller vamos a estar estudiando todos los mecanismos mediante los cuales las personas pueden ser persuadidas o convencidas de hacer ciertas situaciones. Eso me interesa. Despierta un poquito de polémica, ¿no? Claro. La situación, porque dices, bueno, pero finalmente no vas a convencer a alguien de algo que realmente no quiera, ¿no? Y finalmente el arte pues en sí pues es una herramienta, ¿no? No es vituperable el arte en sí, ¿no? Es vituperable la intención con la que se utiliza, ¿no? Entonces, la intención de este taller es que las personas podamos sacar lo mejor de las personas que tenemos en nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, va a estar muy interesante. Para fechas, para costos, para el lugar en donde se va a hacer, se pueden comunicar conmigo. Y en este momento les estaré proporcionando datos exactos. Otro que vamos a abrir es un taller de resolución no convencional de problemas. Muchas veces la manera es precisamente lo que intentamos hacer para solucionar un problema, lo que agrava el problema, ¿no? Entonces vamos a enseñar maneras innovadoras, comprobadas para resolver todo tipo de problemas psicológicos, problemas relacionales, problemas empresariales, todo tipo de problemas, ¿no? Entonces están cordialmente invitados. Para más información, pues bueno, a mí me lo pueden hacer saber, me pueden hacer llegar sus dudas y con todo gusto les estaremos respondiendo. Pues ya saben, está muy interesante, se los recomiendo, son unos cursos muy buenos y así como ya nos los explicó Hugo, nos ayudan, y yo creo que nos ayudan en la vida diaria, no nada más en un solo problema, nos ayudan en la vida diaria. Claro.
Pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ya no se pierdan los próximos porque los próximos temas van a estar muy buenos. Ya les dije, si ustedes tienen alguno, ahí nos los hacen saber. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, ahí les dejo mis contactos y también los contactos. Busquen, es muy buen terapeuta, cualquier tipo. Gracias. Se los recomiendo ampliamente, porque Liz y su amiga soy. No, ese ya está muy quitado. Pero sí se los recomiendo. Pues muchísimas gracias. Y nos estamos viendo, amigos. Cuídense mucho, un beso y ya saben, a contagiar sonrisas. Sonrían antes de que se queden chimuelos. Y aún así, chimuelos, todavía se puede sonreír. Así es, ¿no? exactamente. Pues un besito, muchas gracias. Yo soy Lizzy y nos vemos para la próxima. Hasta luego.